entrevista que se pudo realizar fue sobre trata y tráfico de personas. A la persona a la que le pude hacer la entrevista me citó en un lugar bastante interesante para tomar en cuenta esta entrevista y fue en el zoológico. Lo hicimos mientras estábamos caminando todo el recorrido del zoológico y empezamos a conversar. Lo que más me llamó la atención fue que este tipo de voluntariado surgió a raíz de que se ha visto una falencia, porque el tema de trata y tráfico de personas para prevención, para prevenir todo este tipo de temas, ha sido muy complicado y lo que quieren hacer es replicar lo que otras instituciones han podido desarrollar y luego ponerlo en práctica después de todo un año trabajando en conjunto con la institución. El tema de tráfico y trata de personas es un tema que, si bien nos puede parecer muy controvertido y complicado de entender, es relativamente fácil y hay que entenderlo de la mejor forma. Se puede ayudar desde muchos ámbitos. Uno de ellos es dando información. La información puede prevenir muchas de estas situaciones, en el sentido de la información que damos en las redes sociales, cómo damos a conocer nuestras personas. Las fotografías que nos sacamos pueden ser la causante para que pueda haber tráfico y trata de personas. El otro tema muy impactante es que el 95% de las personas que sufren trata y tráfico de personas son porque lo han decidido por ellas mismas, no ha habido ningún tipo de cohesión, y las personas acceden porque están en un círculo de amistad o de una relación sentimental tan unida que los llevan a todas este tipo de situaciones. Y el tema de trata y tráfico de personas afecta tanto a hombres como a mujeres, que en la mayoría de los casos los reportes son de mujeres. Todo este trabajo que se va a realizar es a través del trabajo con estudiantes en los colegios y con los padres de familia, dándoles toda esta información y esperando una alta expectativa de que lo reciban de la mejor forma para poder prevenir todos estos tipos de situaciones y que no se vuelvan a cometer, ya que el Estado debería ser el que va a penalizar y va a perseguir a todas aquellas personas que cometan trata y tráfico de personas. La entrevista que yo he realizado la he hecho a una persona que trabaja con un centro de rehabilitación de drogadictos y me comentó sobre un caso en particular. Se trata de un muchacho que desde muy pequeño, desde el colegio, ha empezado a consumir drogas, empezó fumando marihuana. El joven viene de una familia bastante adinerada y bastante pudiente. Entonces a él nunca le faltaba el dinero para poder comprar sus drogas. La familia, los papás en este caso, muy preocupados por la situación, lo enviaron a un famoso campo de rehabilitación en Estados Unidos, no recuerdo el nombre exactamente, donde los padres tenían la esperanza de que se iba a rehabilitar. Pero ahí en Estados Unidos se le ha facilitado el acceso a drogas y a drogas mayores como cocaína y marihuana y heroína. Entonces el muchacho empezó a inyectarse heroína en Estados Unidos y volvió peor de lo que estaba. Acá intentaba rehabilitarse, estaba más o menos un año en rehabilitación, un año limpio, pero recaía, siempre recaía. Pasaban varios años, los padres, llegó un momento en que perdieron la esperanza. El muchacho ya tenía, bueno, ya no era un muchacho, ya era un adulto de más de 30 años y no podía salir del círculo. Entonces los padres, en la desesperación, viendo que el hijo robaba cosas de la casa, robaba cosas valiosas para poder comprar, decidieron botarlo de la casa, ya que este muchacho esta persona no tenía dónde vivir. Fue y se reunió con un grupo de chicos que vivían en la calle y vivía con ellos, lo han acogido, lo han hecho sentirse bien porque él es un muchacho bastante simpático, bastante agradable, es agradable pasar tiempo con él. Entonces ha tenido acogida del grupo de chicos de la calle, que igual eran drogadictos, pero en una menor escala. Ellos, dentro de lo que podían, consumían clefa. Entonces el muchacho, para seguir con su drogadicción, empezó a robar, a asaltar, llegó hasta prostituirse con homosexuales, que es algo bastante fuerte, y llegó un momento en que él sintió que tocó fondo. Ya no podía más, ya no había llegado a límites que él en su vida había pensado que iba a llegar. Nunca de niño se le había pasado por la cabeza que iba a prostituirse con homosexuales. Entonces decide rehabilitarse y ha sido una decisión suya muy, muy fuerte. Entonces se interna en un centro de rehabilitación
donde trabaja la persona que he entrevistado. Esta persona lo ayuda a rehabilitarse, está en rehabilitación 2 años y medio, está limpio 2 años y medio y decide reencontrarse con sus padres y con su familia, volver a tenerlos cerca, porque ellos no querían saber nada más de él. Entonces busca el contacto con el padre, los padres lo acogen felizmente, entonces él vuelve a estar con ellos y vuelven a ser una familia, los padres ya bastante mayores, ellos vuelven a ser una familia unida, pero se enteran que en sus relaciones sexuales en la calle el muchacho había contraído VIH. Entonces él casi recae después de la noticia, pero ha recibido bastante apoyo de su comunidad y ha logrado salir de la drogadicción, vive con VIH actualmente y da conferencias, da charlas a personas para evitar que caigan en lo mismo. Yo fui a entrevistar a Magda Guzmán de Arteaga. Ella trabaja en el Hospital del Niño y lo que ella nos contó es que le preguntamos cómo había empezado a hacer su voluntariado y ella nos dijo que ella vivía en Estados Unidos, en Connecticut, con su marido, y entonces ella empezó a hacer su voluntariado en un hospital que tenía más que nada niños, pacientes latinos, que las madres de estos niños no sabían hablar nada de inglés. Entonces ella a los niños que no sabían hablar inglés les contaba cuentos, les hacía compañía, y sobre todo a las mamás, porque obviamente si no estás hablando con nadie durante un buen tiempo, estaban solitas. Bueno, y su esposo de Magda tuvo que volver a Bolivia por razones de trabajo. Entonces su amiga le dijo que se enteró que ella estaba haciendo este voluntariado en Connecticut y le pidió que si quería ir a hacer voluntariado en el Hospital del Niño. Y esto es hace unos 25 años y ahora es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en el Hospital del Niño. Ella lo que hace es básicamente repartir, si una caridad da dinero al hospital, pero no se lo da específicamente a un aula o una sección del hospital, ella lo divide para que una parte vaya a la aula de cáncer, al otro de los quemados, etc. También va a comprar medicina, los doctores le piden y ella va a comprar. Le preguntamos cuáles han sido los casos que más la han impactado en su trabajo y nos dijo que habían 2. El primero fue de un chiquito que vivía en un pueblo donde no había electricidad, no había agua y que parecía se enteró después que lo violaban en su casa. Aparte tenía una infección urinaria, una infección en los riñones y tuberculosis. Bueno, y su mamá apenas lo venía a visitar porque obviamente el pueblo estaba muy lejos y ella tenía otros hijos, tenía 7. Entonces, como Magda lo acompañaba y se hizo amigo de él, la señora estaba muy agradecida, pero no tenía mucha plata para pagarle. Entonces le dijo: señora, le pagaré con huevos. Bueno, Magda tuvo un problema familiar, entonces dejó el voluntariado por un tiempo y después cuando volvió el niño ya estaba curado y no lo encontraba, no tenía contacto con él, nada, porque el doctor que lo atendía ya se había jubilado y no tenía contacto con él. Bueno, y un día se encontró con el doctor y le preguntó qué había sido de la guagua y la guagua se había quedado en La Paz, se había sanado completamente y había salido de profesional. Bueno, yo fui a entrevistar a Ana Serrano, que es la presidenta y cofundadora de ABLAB Bolivia. ABLAB significa Amor por los Animales Bolivia.
y bueno, ellos se encargan de rescatar animales y cuidar de ellos, ayudarlos a encontrar un hogar y bueno, nos contó distintos casos y la razón por la que APLAB se fundó. La razón por la que APLAB se fundó en un principio fue porque bueno, en Oruro hubo un caso de el león Fido que bueno, murió ya hace 10 años, bueno, después de 10 años de encierro, él murió maltratado. Después de que lo maltrataron, murió bueno, cuando le hicieron la autopsia, resultó que tenía varias heridas, no estaba bien alimentado, entonces después de 10 años de sufrimiento, él murió. Y bueno, ella nos contó distintos casos, diferentes casos de bueno, lo que vive la institución en sí. Y uno de los casos que a ellos les ha tocado ver, bueno, son para alegría de la institución, obviamente, es el hecho de ver cómo los animalitos se recuperan y poder encontrar un hogar para ellos. Y bueno, ya después de tanto sufrimiento, que ellos puedan acomodarse a ese nuevo hogar y que puedan estar bien. La parte que nos contó, que era bueno, una parte muy mala para la institución, que es una parte igual muy triste para ellos, es el hecho de ver cómo ellos, bueno, ellos tienen que practicar la eutanasia con algunos animalitos que ya no pueden seguir viviendo, porque el hecho de tan solo vivir sería que sigan sufriendo, porque presentan diferentes heridas o pueden, o sea, llegan a la institución a punto ya de morir. Uno de los casos que a mí me impactó fue de un perrito que fue encontrado en Obrajes, que se llamaba Bruno, que presentaba cinco fracturas en la cadera y bueno, no había nada de posibilidad de que se salvara, pero una vez llevándolo al veterinario, el costo era muy caro, entonces decidieron hacer una campaña. Hicieron la campaña y se logró recaudar todos los fondos para este perrito, pero aún así el veterinario dijo que no había mucha posibilidad de que él sobreviviera. Pero una vez llevándolo, lo llevaron y pues se le hizo la operación y afortunadamente el perrito resistió todo esto y llegó a recuperarse totalmente después de las 5 fracturas. Y ahora, bueno, afortunadamente ya está en un hogar, ya lo adoptó una familia y bueno, ya está feliz. Aparte de estos casos, hay igual muchos otros casos que nos contó también, de un gatito que fue encontrado igual después de que unos perros lo atacaron y tuvieron que igual salvarlo, obviamente, los de la institución. Y bueno, ellos tratan diferentes casos, van donde les llaman y siempre intentando ayudar a diferentes animales. Yo entrevisté a Ana Serrano y es la cofundadora de APLAB, que es una organización que se encarga de ayudar a los animales y brindarles un lugar, o sea, un hogar. Y Ana Serrano nos contó que ama lo que hace porque ayuda a los animales, esa es su pasión, aunque su profesión es otra. Y que la parte más dura de su trabajo es cuando decide entre la vida de los animales, si tiene que dejarlos vivir o ya es hora de que mueran porque ya están muy lastimados o tienen enfermedades que no se pueden curar. Entonces eso es lo más duro. Y lo que le ha impulsado a fundar esta organización es por el caso del león Fido, que era un león africano que estaba en Oruro, en un zoológico. Y lo tenían en las peores condiciones, vivía en un hueco de cemento, era anoréxico, no le daban comida y lastimosamente ha muerto de esa manera. Entonces esto es lo que le ha impulsado a buscar a una persona que era su amiga y con la que han fundado. Y bueno, la entrevista no duró mucho porque ya tenía una entrevista en el Canal 7 y lo único que nos pudo decir es que ama su trabajo y todo lo que hace y ayudar a los animales y todo, más que nada.
Bueno, yo entrevisté a una psicóloga que trabaja en un centro de rehabilitación para alcohólicos que están en rehabilitación. Esta señora nos contó sobre un caso peculiar, que es sobre este chico que empieza con el tabaco a los 20 años y igual su familia era súper adinerada, entonces sus papás buscan ayuda, pero él siempre recaía, entonces lo mandan a Estados Unidos a un centro de rehabilitación muy bueno, pero allá el muchacho otra vez recae, entonces busca sus medios para encontrar alcohol, para encontrar droga, comienza a robar y ahí es donde comienza a prostituirse. Entonces ahí sus papás dicen, bueno, ya basta, porque el muchacho ya tenía como unos 40 años y seguía en ese proceso. Dice, ya basta, ya no te vamos a dar más dinero. Entonces el muchacho vuelve de Estados Unidos acá y aquí se junta con otra comunidad de drogadictos donde lo tienen y empieza él a consumir ya droga, pero de menor calidad. Entonces igual él necesitaba conseguir más dinero para comprar su droga y robaba, ha llegado a matar. Y esta es una parte impactante donde unos obreros le ofrecen $100 a cambio de que él lleve a uno de sus amigos a la construcción para que allí ellos lo pongan de ofrenda. Entonces él, con esa ansiedad de necesitar tanta droga, va, lo deja, pero allí es cuando él realmente reflexiona y dice, pucha, ¿quién soy yo? ¿En qué me estoy convirtiendo? Y ahí es donde se encuentra con esta psicóloga, que había sido su amiga ya desde mucho tiempo atrás, y ella le dice, porque él realmente ya quería cambiar, dice, bueno, basta, ya es el colmo, no soy yo, y él pone todo de su parte, entra a la rehabilitación, recupera totalmente, ya 2 años totalmente bien, y dice, bueno, ya mis papás están viejitos, yo quiero verlos, quiero que sepan que estoy bien, y le dice a su psicóloga que quería verlos, pero que él, o sea, no podía ir directamente hacia allá, entonces les envió un mensaje de texto donde le dice que él ya está recuperado, realmente está bien y que va a pasar la siguiente semana por su casa y la señal de que ellos están ahí va a ser que ellos enciendan la luz de su pasillo. Y él dice, si la luz está encendida, yo voy a entrar, voy a tocar la puerta y voy a pasar y voy a saber que soy bien recibido en su casa. Y si no, yo voy a entender y voy a volver a intentar después. Entonces, ese día llega y el muchacho estaba, bueno, ya el señor estaba súper emocionado, se sube al taxi, cierra los ojos, le indica la dirección al taxista y va a su casa. Y él estaba con los ojos cerrados, entonces le dice al taxista si la luz del pasillo de esa casa estaba encendida. Y el taxista, bueno, se enoja y le dice, no señor, usted tiene que ver nomás si está, porque yo no entiendo de qué me está hablando. Entonces, al final, él abre los ojos y la luz del pasillo no estaba encendida. Pero la casa estaba llena de luces y foquitos de Navidad. Entonces, esto que los papás habían hecho era de una terapia ya desde hace muchos años atrás, donde su psicóloga les había dicho que ellos enciendan los foquitos para como que reanimarlo a él. Entonces ya con los foquitos y el gran detalle, él entra, se encuentra con sus papás, se disculpa y se recupera. Obviamente su drogadicción lo ha llevado a varias enfermedades, él tiene SIDA hoy en día, pero lo más lindo es que a pesar de eso, él sigue adelante y vive cada día como si fuera el último, y es realmente algo que me ha impactado a mí, porque muchas personas nos ahogamos en un vaso de agua
Y él, que ha tenido tantos problemas, que ha durado casi toda su vida y aún hoy teniendo SIDA, sigue adelante. Yo entrevisté a Michael Anders, es un joven norteamericano que trabaja en la Fundación COMPA. Es una fundación que se encarga de ayudar a niños de bajos recursos, a cualquier persona de bajos recursos en lo que es referido al arte, tanto actuación, dibujo, canto. Es una fundación que se encarga de ayudar a personas en ese ámbito. Michael Anders es un joven dibujante que enseña a todos los niños que pueda, les enseña a dibujar, desde dibujar una línea hasta dibujar rostros humanos. Él vino desde Norteamérica, desde Estados Unidos, a ayudar principalmente a los niños del campo. En cuanto llegó acá a Bolivia, encontró la Fundación COMPA, a la cual decidió unirse porque él sabía que esa fundación trabajaba con niños de escasos recursos y que también le podían ayudar a él a llegar a lugares donde él tal vez no podía ayudar niños. Él principalmente trabaja en el Alto, ayuda a todo tipo de niños en lo que es dibujo, les enseña a dibujar. Uno de sus trabajos más importantes fue cuando viajó al campo junto a los de su fundación y enseñó a todos los niños de un pueblo a dibujar. Lastimosamente, las personas del pueblo eran un poco escépticas a que el chango les enseñe, porque decían que los niños no podían aprender a dibujar, que eso no les iba a servir de nada en la vida, que lo que tenían que aprender era a trabajar, a dar la tierra y esas cosas. En lo cual el joven se molestó un poco porque él no enseñaba a los niños a dibujar para que hagan de eso una profesión, sino que les enseñaba para que ellos simplemente puedan pasar el rato y puedan divertirse. Uno de los casos que más fuerte le dio en su corazón fue de un niño que realmente quería dibujar, quería hacer de su vida el arte, pero el niño tenía arrugas, casi como una costra en su mano, lo cual no le permitía dibujar, se le hacía muy difícil. Cada vez que movía su mano le empezaba a sangrar, así que lo que hizo Michael fue enseñarle a dibujar con la otra mano. Con la otra mano se le hacía muy difícil enseñarle porque él de la misma manera era diestro y se le hacía un poco difícil dibujar, pero poco a poco el niño fue dibujando bien y él dijo algo muy bonito, que él, como él tampoco podía escribir con esa mano, fue aprendiendo junto con el niño cómo los dos fueron escribiendo. Después de un año él tuvo que volver a su país, volvió después de 5 años y volvió a ver al mismo joven. Lastimosamente el joven no le fue tan bien en la vida porque lo vio dibujando en el Prado, en las calles del Prado, pero el niño lo reconoció, ya no niño, joven, y le agradeció, le dijo que aunque la vida no le había sonreído, le agradeció a dibujar porque pese al problema de su mano, él pudo salir adelante con lo que realmente le gustaba. Yo entrevisté a una señora que hace voluntariados en un hospital del niño. Ella la verdad nos habló sobre muchas cosas, por ejemplo de que este año creo que se cumplen 50 años que ella hace voluntariados. Le preguntamos las experiencias que a ella le hayan gustado más o que le hayan más o menos tocado, y ella nos contó varias. A mí en especial me gustó una que era de unos chicos así jóvenes, entre 14 y 17 años, tuvieron un hijo. La verdad no recuerdo bien de qué, pero se enfermó y la señora que hace voluntariados, como le gustaba, había aprendido a bautizar y era católica y todo. Entonces ellos la llamaron para que bautizara a su hijo. Ella, porque no querían que muera así, porque ellos creían que ella ya estaba mal y que ella iba a morir. Entonces ella fue, bautizó al niño y 2 semanas después aproximadamente dice que los padres la llamaron para decirle que ellos creían que por el bautizo su niño se había curado y de que ahora estaba bien. A mí me gustó mucho su historia porque es como que un milagro, si se puede creer así, que ella nos dijo que había pasado, que por bautizar al niño se curó. Otra cosa que nos había contado era de un niño que tenía tuberculosis, que vivía en un pueblo muy muy lejos de donde ella estaba.
este niño estaba mal y ella iba todos los días al hospital a atenderlo. Y ella tuvo problemas familiares, entonces tuvo que irse. Y cuando volvió el niño ya no estaba, ella se puso mal, digamos, porque quería saber qué había sido del niño, porque ella en serio le prestaba mucha atención. Y después no supo dónde está, no supo nada de él en un buen tiempo. Hasta que luego el médico que lo atendía fue a decirle de que él había vuelto y haciendo profesional y que le había dado las gracias por todo lo que había hecho por ella. Bueno, nosotros hemos entrevistado a Ana Serrano, que es la presidenta de Habla Bolivia, Amor por los Animales Bolivia. Ha sido una entrevista demasiado rápida porque ella estaba sin tiempo, pero los casos que ella la han impactado bastante es el hecho, por ejemplo, ¿no?, que habían encontrado un gatito, que bueno, la ignorancia de la gente es terrible, ¿no? Le cortaron las orejas de una forma horrible, lo maltrataron al gatito, y así por poco y pierde las orejas. Entonces, ¿qué hizo la asociación? Ha rescatado a este gatito, lo han hecho revisar con el veterinario, le han dado mejores condiciones de vida. Normalmente la institución se encarga de esterilizar a los animales para después darlos en adopción. Y obviamente a los adoptantes les hacen llenar un formulario donde los animales puedan crecer en libertad y todo eso. Otro de los casos impactantes que nos ha contado Ana era de dos perritos. Era, si no me equivoco, Dandy y Sally, dos perritos, hermanitos. Han nacido con deformaciones en la articulación. El pronóstico es desfavorable, es probable que en estos casos normalmente ya están desahuciados, ¿no? Y es una pena porque la institución se encarga de recoger estos animales con el ánimo de hacerlos recuperar, pero en algunos casos llegan tan maltratados por la gente a veces que los maltrata, o el auto que los atropella y todo eso, entonces llegan en condiciones lamentables. Lo que sí, a mí sinceramente en lo particular, y Ana nos contó, es el caso de un perrito chapicito que se llamaba Fido, que lo habían atropellado la patita trasera. Entonces el veterinario no tuvo más remedio que amputar la pierna trasera. Entonces, después de hacerle su tratamiento y todo eso, lo han llevado, lo dejaron en adopción, y una familia del Alto, una niña, se enamoró del perrito y actualmente él vive con 3 patitas y se lo ve correteando. He visto las fotografías con su dueña, que abrazada y todo eso. Como hay gente que realmente ama a los animales, y eso es lo que a mí me hace sentir feliz, y ella nos ha contado con esa felicidad, porque hay gente que sí lo recibe bien, pero también por el lado negativo hay gente que lastimosamente los maltrata como si fueran no sé qué. Son seres que no saben hablar, pero necesitan el amor y el respeto de todos. En lo personal, yo también he adoptado una gatita, que sus dueños igual, bueno, según me contó Ana, que la habían hecho parir y no comercializaron sus gatitos, y bueno, finalmente me la dieron en adopción, y bueno, la gata es ahora la reina de la casa. Gracias. Hola, yo fui a entrevistar a Sandra Arriaga, que es una periodista que trabaja mucho con violencia de género. Y lo interesante de esto era ver una mujer ya mayor que había pasado por tantas cosas y que me podía explicar desde un punto de vista bastante joven en cuanto a lo que se cree de la mujer actualmente, que me choqueó y me gustó mucho, porque era como poder hablar con una joven que en realidad tenía 60 años y que te decía, no, pero es que primero te tienes que preguntar si lo amas o no, ¿no? Y eres libre de cambiar las cosas que no te gustan en tu vida. Si te das cuenta de que hay algo mal,
ahí, entonces tú eres la que decide si quieres continuar con eso o si quieres cortarlo y cambiar. Y nos contó varios casos. Dentro de los casos que nos contó, así el que más me impactó fue el de una mujer que se casó muy joven, a sus 22 años, y desde el momento en el que se casó, el esposo era totalmente psicótico y celoso de alguna manera, que la tuvo encadenada por 5 años del tobillo, y la cadena solo le permitía ir hasta su habitación, a la cama, a la cocina y al baño. Era de ese largo, y la mujer estuvo durante 5 años encerrada dentro de su casa, y un día este hombre se olvidó ponerle la llave y se fue sin ponerle la llave. Entonces la mujer se pudo escapar y obviamente, 5 años de no haber salido, la mujer estaba seguramente un desastre. Todo el mundo en la calle se le alejaba, nadie quería acercársele. Llegó a la policía, y como es acá la policía boliviana, así de... no le creían al principio, hasta que hubo una fiscal que pensó que esta mujer no estaba loca y dijo que vayan a investigar el caso. Y entonces cuando fueron al lugar, efectivamente estaba todo como ella había dicho. El tipo sí la tenía encadenada, pero lo loco de esto es que, como esta mujer es periodista, ella también da clases sobre periodismo de género. Y lo que hacen los periodistas casi siempre que averiguan algún caso o algo es ir a hablar con la gente que está alrededor, con los vecinos, familiares y demás personas, para ver cómo era el caso y cómo era esta familia. Y cuando van y le preguntan a los vecinos, todos dicen, pero, ay no, si el Juancito era un padre adorable así. Llevaba todas las mañanas a sus hijos al colegio. Él iba a hacer el mercado. Más bien su mujer era una cualquiera. Nunca se aparecía por su casa, nunca hacía nada. Él hacía todo en su casa. Obviamente, eran vecinos, pero ¿cómo la gente puede llegar a distorsionar tanto una imagen? Que para ellas el tipo más espantoso, o no sé si el más espantoso, pero un tipo bastante espantoso, era un gran ejemplo de hombre y un hermoso padre y esposo singular, cuando en realidad era todo lo contrario. Ese fue un tema que me impactó bastante, así. Y por otro lado también el cómo ella veía, así, una vez que tuvo que aconsejar a una chica que había sido abandonada por su padre desde bastante pequeña, y cuando cumplió 20 años con sus hermanas se dieron cuenta de que a su papá le había ido muy bien, que había llegado a ser ministro, que tenía su familia, salía todo el tiempo en la tele, hasta que la vida dio más giros y vueltas, y después de que ellas pidieron hablar con su papá y este les negó varias veces, el tipo cayó preso y además estaba enfermo, ya viejo. Y en ese momento se vieron como ellas en la posición de ¿qué hago? Porque la sociedad me obliga a ser buena hija, buena mamá y lo que sea. Y esta mujer les dice, pero al final sí, son simplemente roles que no se deben seguir. Si esa persona no ha estado nunca en tu vida presente, tú estás en tu completo derecho de decidir así, si quieres ir a perdonarlo, darle un abrazo, o decir, no te conozco, nunca has estado presente en mi vida, lo que hagas no me afecta. Yo he ido a entrevistar a un amigo que se llama Javier Vargas Marchant. Él trabaja en un instituto que trabaja con niños con problemas de audición. En este instituto se llama EFETA. La dueña, como él me dice, es una persona muy religiosa, y EFETA es una palabra bíblica que significa abre. En este instituto, que está en papeleos para hacer una fundación, se trabaja con alrededor de 25 niños. Hay 3 paralelos. A los niños, avanzan lo que han llevado ellos
asisten a la educación regular en el Colegio Gran Bretaña, ubicado en la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz, y en las tardes del día siguiente ellos asisten a esta institución, donde se les vuelven a repasar lo que han llevado un día antes. Bueno, esta institución trata de que se incluyan y no se tengan que integrar. Es decir, que la diferencia entre inclusión e integración está en que la inclusión es cuando el grupo se adapta a la persona y no la persona al grupo, porque eso es integración. Aquí se trata de la inclusión del niño con problemas de audición al grupo de la escuela, y bueno, cada paralelo va a la respectiva escuela con su profesora de la institución, quien a la vez que la profesora habla, ella les enseña en un lenguaje mudo. Esta idea me parece muy interesante porque, como él me explicaba, la cultura sorda es totalmente diferente a la que todos tenemos, ya que aquí no existen los pensamientos abstractos. Es decir, que nos daba el ejemplo de que estaban aprendiendo a cantar con señas y tenía que decir y matarme contigo si te mueres, y el niño como que se asustó, y es porque realmente no tienen este pensamiento abstracto, se lo toman muy en serio. Y un caso que me impactó fue de una niña que fue al instituto y al final la sacaron porque según sus padres no tenían ningún efecto en ella, pero porque creían que tenía que seguir una vida normal. Entonces la metieron en un colegio y a ella le correspondía por su edad séptimo de primaria, y la metieron en un colegio donde evidentemente estaba en séptimo de primaria por la presión que los padres tenían, y hasta le contrataron una instructora, una profesora especialista en lenguaje de señas, que iba todos los días con la niña al colegio y le enseñaba, pues, no solo a ella, lo que le decían en el colegio, pero no se daban cuenta del daño que le estaban haciendo, porque la niña realmente no pertenecía al grupo, o sea, realmente tenía que volver al instituto, y los padres no se daban cuenta, tal vez podrían decir que estaban pecando de ignorantes por hacerle un bien, pero en realidad le estaban haciendo un daño. Y es esto como pasa en muchas situaciones, y por lo que sé, la niña es ahora, o sea, es una persona que no puede seguir su vida sola, porque en esta institución, por ejemplo, se trata de que las personas, lo primero que tienen que tener es independencia. Tienen que tener una total independencia, y la niña no la tiene, y por lo mimada que es, hasta quién sabe cuándo no lo va a tener, y eso es lo grave de la situación. Pero me parece súper interesante la tarea que hace esta futura fundación. Yo entrevisté a un muchacho que trabaja en la Fundación de Abrazos. Abrazos Urbanos es una fundación que se encarga de hacer distintas actividades filantrópicas, si se quiere el término, pero en la que nos hemos especializado en la charla ha sido en la que es sobre el zoológico. Este muchacho, junto a otros voluntarios, ayudan cada domingo y van al zoológico, pero para cuidar a que las personas no cometan errores que siempre cometen. Por lo general hacen barbaridades, como desde entrarse a la jaula de un puma, caso que ha pasado y ha sido un caso que me ha impactado bastante, ya que un niño se ha entrado a una jaula de un puma. O sea, la gente es tan idiota que realmente no piensa en su salud, no piensa en su bienestar, y se mete ahí para ver cómo un puma reacciona. Me parece súper ilógico, ¿no? Y desde cosas pequeñitas como que las personas igual son tan imbéciles que les dan alimentos a los animales para que hagan payasadas. A los monos les dan cada día por lo menos un chupete. Siempre la jaula de los monos termina con chupetes. Entonces estos animales que no se cepillan los dientes, no tienen ningún cuidado bucal, terminan con caries y pueden llegar a casos extremos como morir por causa de la mala alimentación. Y las personas van directamente al zoológico solo para ver que los animales hagan sus payasadas, cuando en realidad no es así, ¿no?
El zoológico a veces, incluso eso me contaba, hace noches de zoológico, en las cuales las personas pueden ir y pueden ver a los animales en un estado más natural. Ahí van muy pocas personas para evitar de que su hábitat se deteriore, ¿no? Entonces como que ahí están más a gusto los animales, no como los domingos que se sienten bastante estresados y controlados. Bueno, yo entrevisté a Sandra Aliaga, al igual que Pamela, y es una mujer periodista que ha estado trabajando varios años con el tema de violencia de género. Esta mujer, como hablaba Pamela, es una mujer impresionante, realmente entiende cómo funciona nuestra sociedad y cómo son las divisiones de género y como el poder que tiene o que busca, digamos, el género, sea cual fuere. Y algo que me impactó a mí personalmente es que Sandra nos contó que tuvo un caso en el cual fue a Tarija a hacer cursos, capacitaciones y más que nada enseñar a la gente de qué se trata la violencia de género. Y una mujer se le acercó después de una de sus charlas, una mujer tarijeña que estaba sufriendo por maltrato, por distintas cosas. Y se le acercó tal cual como si fuera su psicóloga y le dijo, mira, esto me está pasando, esto me pasa con mi marido, no sé qué pasa, no sé cómo hacer para que él cambie. Y bueno, lo que Sandra nos contó que a ella le dificulta de este tipo de situaciones es que no sabe exactamente como que la totalidad del problema, como que uno, como se dice, ¿no? Tienes un lado de la verdad, el otro lado de la verdad y la verdad como tal, que es como la objetiva, ¿no? Entonces Sandra, con la poca información, digamos, que ella obtuvo de la mujer, la trató de aconsejar lo más imparcial posible, porque obviamente no conocía la historia del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Le dijo, mira, tú puedes cambiar tu situación, tienes que vocalizar tus problemas, una relación no es de uno. Entonces, bueno, con estos pocos consejos que ella le pudo dar, volvió años después a Tarija a nuevamente hacer este tipo de capacitaciones y cursos. Y volvió a ver a esta mujer, a la tarijeña, y se le acercó, pero como si no se hubieran visto en años, la abrazó y le dijo, mira, tus consejos me ayudaron demasiado. Obviamente es un caso de éxito, ¿no? Después de tantos casos de violencia como tal que ella tiene, pero a mí me impresionó, digamos, cómo pudo rescatar algo positivo de un mundo en el cual realmente hay muy pocas cosas positivas. Entonces, realmente fue como el otro lado de la violencia, ¿no? El lado que resulta a partir de estas charlas. Y fue muy educativo. Gracias. En la entrevista que yo realicé fue a Javier, el organizador de un voluntariado llamado Abrazos Urbanos. El voluntariado se trataba de las personas en tráfico. Este tipo de eventos tiene 3 etapas, pero nosotros, bueno, al menos el voluntariado, trata de reforzar la primera parte, que es la prevención. Como es un voluntariado de 1 año, es muy joven el voluntariado, recién se está preparando en la manera de llegar a los colegios, a los muchachos que usualmente ponen demasiada información, ya sea en Facebook o en demasiadas redes sociales, donde se los puedan rastrear y ubicar más fácilmente. Tratar de trabajar primero con los maestros y después con los alumnos, para al fin llegar a los padres y que este tabú pueda llegar a desaparecer y poder hablar tranquilamente del tema. Uno de los momentos que más me ha llamado la atención es la prevención, o sea, cómo la van a prevenir, porque el 95% de los casos son voluntarios, o sea, las personas van voluntariamente a la situación que les llevan, ya sea por parejas o por amigos que los arrastran, y el 5% son secuestros. Entonces, la manera más óptima para prevenir que están utilizando el